tendría tres preguntas. La primera es, ¿conoce qué significa la violencia psicológica? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, la violencia psicológica, bueno, sí la conozco. Es cuando una persona agrede a otra persona, pero de manera emocional, de manera simbólica, no agrediendo físicamente, no generando un golpe o una reacción física. Todo tiene que ver con el aspecto de ideas, creencias, emociones, a ese respecto. ¿Y existe en su familia violencia psicológica? En la realidad, si te pones a analizar en algún momento cuando haces una broma, cuando haces un sarcasmo, eso puede ser un tipo de violencia, que a veces uno no lo entiende porque lo cree cotidiano, lo cree parte de, ¿no? Pero eso sí es un tipo de violencia psicológica. Lo interesante es reconocerla y comentarla. Claro. ¿Qué medidas cree usted que se debe adoptar frente a la violencia psicológica? La realidad es que se debe de educar a las personas en el aspecto de la relación emocional. Si nosotros no aprendemos desde pequeños y cambiamos, como te decía, esas costumbres, ¿no? Es costumbre en la casa decir, él es más gordo, él es más flaco, él es... O sea, esos comentarios que uno hace como padre, como abuelo, como tío, como hermano, generan un tipo de violencia psicológica, pero uno asume que esa es parte de la convivencia. Entonces lo que deberíamos de aprender todos, adultos y niños, es que tenemos que aprender a relacionarnos de una manera emocional, a respetar las emociones, las sensaciones, los sentimientos de la otra persona. Porque de lo contrario, lo seguimos haciendo y sin darnos cuenta, preparamos a las personas de esa manera. Un ejemplo, por ejemplo, ayer llego a casa y estaban mis dos nietos, estaban las familias ahí, y mi nieto el mayorcito me dice, Palucho, Estefano me golpeó acá, ¿no? Y era que cuando habían estado jugando, el niño le había golpeado. Pero todos estaban en el plan, qué malo, por qué le pegaste. Entonces tú lo veías al otro niño, que había golpeado lógicamente, pero en el afán de juego, porque los niños juegan así, el otro niño estaba retraído, ¿no? Estaba acurrucado y nadie entendía eso, ¿no? Y todos preocupados porque tenía, y ni siquiera tenía un hematoma, ni solamente tenía una pequeña, se sabía que era el golpe porque todo el mundo lo tocaba y ya le habían echado crema, si no, no se notaba el golpe. Y después cuando se fueron, se quedó solamente el niño con su mamá, y su mamá estaba en la sala y el niño estaba en su cuarto. Y en eso escucho llorar, ¿no? Lo entro, y estaba solito llorando en el cuarto. Entonces tú te pones a analizar qué sentía él. Sentía rechazo, sentía soledad, sentía que no lo entendían, sentía que lo criticaban. Alguien entendió eso, pero todo el mundo cuidando al otro, nadie le pegó, pero eso es violencia psicológica. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que eso es lo normal, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que hay que tratar de cambiar. Es cambiar actitudes, es cambiar intenciones, es cambiar ideas, es cambiar creencias, lamentablemente es eso. ¿Y quién hace un trabajo para lograr eso? Ojalá que los psicólogos. Muchas gracias. ¿Me puedes decir tu edad, por favor? Tengo 23 años. Son tres preguntas. La primera es, ¿conoces qué significa la violencia psicológica? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, que es cuando, por ejemplo, te insultan o te hacen menos, ¿no? Te dicen tú no vas a poder hacer esto, no sirves para esto, así te maltratan psicológicamente. ¿Existe en tu familia violencia psicológica? Creo que por parte de mi hermana a su hija, porque a veces es muy brusca para hablarle. Ella tiene 5 añitos y a veces le dice, cuando hace por ejemplo bien su tarea, le dice, nunca vas a servir para nada, no haces bien las cosas, y la chiquita se pone a llorar, ¿no? Y ahí yo trato de defenderle y decirle, no, Fátima, tú sí vas a poder, te has equivocado una vez, pero más adelante lo vas a mejorar. ¿Y qué medida cree usted que se puede adoptar frente a la violencia psicológica? A esa persona que maltrata psicológicamente trata de darle charlas, hacerle comprender que maltrata a la otra persona. Quizás también esa persona la ha sufrido y piensa que está bien lo que está haciendo cuando está deteriorando a otra persona. O sea, tratar de capacitarlo, darle charlas para que pueda mejorar. Yo tengo 22 años. ¿Conoces qué significa la violencia psicológica? Sí. ¿Qué me podría explicar sobre ello? Bueno, violencia psicológica es todo tipo de agresiones verbales, insultos, amenazas que le pueden ocurrir a una persona y que a lo largo puede producir una depresión o una baja autoestima. ¿Existe en tu familia violencia psicológica? No. ¿Qué medidas cree usted que debe adoptar frente a la violencia psicológica?
Lo primero sería de repente calmarse, ver cuál es la situación que se está viviendo. Lo segundo sería pedir ayuda a una persona para que nos pueda aconsejar, nos pueda orientar en el tema. Y la tercera es acudir a un especialista para ver cuál es el punto principal del problema. 25 años. ¿Conoces qué significa la violencia psicológica? Violencia psicológica es cualquier tipo de agresión que puedas presentar en un hogar o con la pareja, que ya sea agresión física o que te dañe psicológicamente, ya sean con los insultos o cualquier tipo de groserías. ¿Existe en tu familia violencia psicológica? En mi familia no, porque crecí con mi mamá sola y gracias a Dios no presenté ningún tipo de violencia psicológica. ¿Qué medidas cree usted que debe adoptar frente a la violencia psicológica? Si En, caso eh, hubiera. en el núcleo familiar lo que primordial debería de ser hablar con la pareja, porque o sea, cualquier tipo de agresión que haya, sea psicológica o física, siempre va a ser un reflejo, más si tienes hijos. Entonces lo primordial que debería hacer una pareja sería hablar con la esposa o con el esposo, que no se repita esos patrones a futuro. ¿Cuál es tu edad? 30 años. 30 años. Te voy a hacer 3 preguntas y me contestas. ¿Está bien? La primera pregunta. ¿Conoces qué significa la violencia psicológica? Por violencia psicológica comprendo que es todo tipo de agresión, ya sea física, verbal, ¿no? Temas que son acoso, ¿no? La segunda pregunta. ¿Existe en tu familia violencia psicológica? En mi familia, personalmente no. ¿No? Hace años, bueno, cuando vivíamos en la casa de mi abuelo hasta que tuve 8 años, ¿no? Tenía el problema de abuelo que era alcohólico, ¿no? Y bueno, pero ya saliendo de eso ya, ¿no? Vecinos, así, por tu barrio, que Que ayudas a escuchar. escuche muy poco, Poco. sí, no. En el Tres. entorno al menos no. Algunas amistades que te han comentado por el estilo. No, tampoco. Tampoco. No. Bien. La tercera pregunta. ¿Qué medidas cree usted que se debe adaptar frente a la violencia psicológica? Primero que nada, desde casa con la comunicación, hablar a los hijos, ¿no? Tratarlos con cariño, ¿no? Evitar todo tipo de agresión o discusión dentro de casa, ¿no? Porque es la primera, ¿cómo decir? La primera interacción social que tienen, ¿no? Así como se comportan en casa, se van a comportar afuera, y peor. ¿Cuál es tu edad? Mi edad, 22 años. 22 años. Te voy a plantear 3 preguntas. Sí, claro. La primera pregunta, ¿conoces qué significa la violencia psicológica? Bueno, la violencia psicológica, por lo que yo sé, es de que, supongamos, atentas contra una persona, pero ya sea insultándolo, molestándolo, ya sea bajando la autoestima, haciendo que se sienta inferior. La segunda pregunta, ¿existe en tu familia violencia psicológica? Sí, anteriormente lo hubo y luego tuvieron que llevar terapia familiar, pero ya como que se estuvo disminuyendo y ahorita ya no hay. ¿Alguna vez has planteado alguna violencia, ya sea física o verbal, en tus amigos o en tu barrio? No, yo no, efectivamente no he tenido ningún problema. No. La tercera pregunta, ¿qué medida cree usted que se debe adaptar frente a la violencia psicológica? Bueno, primero yo creo que hoy en día la violencia es, como se podría decir, se ve cada día. O sea, tú ves ya sea en noticias o ves en la realidad, todo es violencia, ya sea física o psicológica. A mi punto de vista yo creo que debería haber talleres, que haya una concientización realmente de lo que es que la violencia no afecta sino a una persona, también afecta a su ámbito, ya sea familiar, puede ser trabajo o también puede ser amoroso. 20.
20. ¿Me permites hacerte unas preguntas? ¿Tú conoces qué significa la violencia psicológica? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué o en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Qué significa? Yo lo entiendo como, digamos, una forma de violencia o actuar de manera agresiva, digamos que atacando los sentimientos, los afectos, los sentimientos, las emociones de las personas. Eso es básicamente. Ya, gracias. ¿Existe en tu familia violencia psicológica? Sí. ¿Qué medidas? Digámoslo así, porque, o sea, no es que de alguna u otra manera hace sentir mal a un familiar mío. Otro familiar hace sentir mal a otro familiar mío. Y como que a veces se resiente mucho y le da ganas de irse de casa. Con palabras. Sí, lo hace sentir muy mal. ¿Qué medidas crees tú que podrías adoptar frente a la violencia psicológica? Yo creo que se basa más que nada en saber tolerar a las personas, la tolerancia. Creo que eso parte de la familia, si es que me encuentro con otra persona, o sea, digamos en el ámbito de la universidad, ¿no? Digamos, saber respetar, tener valores, ser íntegro, ¿no? Y no, darse cuenta que las palabras, pueden destruir personas, una sola palabra puede destruir mucho a una persona, un conflicto. Y nada, saber tolerar, tener integridad y simplemente respirar profundo y saber controlar sus emociones, ¿no? 21. Te voy a hacer 3 preguntas, ¿sí? La primera, ¿conoces qué significa la violencia psicológica? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, bueno, he escuchado conceptos. Creo que es todo tipo de violencia verbal, que es mediante insultos o insultos más que todo, ¿no? Gracias. Segunda pregunta, ¿existe en tu familia violencia psicológica? Más o menos. Con palabras. Con palabras. ¿Qué medida usted adoptaría frente a la violencia psicológica? Creo yo que se tiene que cortar desde raíz, ¿no? Si los padres no toman ninguna medida, pues es imposible que los hijos tomen. Entonces, los padres son los que tienen que poner un alto, poner un stop y decir hasta aquí nada más y ver qué solución o irse con un profesional. Muchas gracias. Mira, te voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿conoces el significado de la violencia psicológica? Humillancia. No, violencia psicológica. A ver, ahorita que se me viene la idea sería un maltrato verbal implícito de un padre, de una madre hacia un hijo. Claro. O de un abuelo, o de una amistad, un bullying, ¿no? Violencia Claro. psicológica. Entiendo, sí, claro. La segunda pregunta es, ¿en tu familia existe lo que es la violencia psicológica? En el momento he visto, aparentemente de repente de niño, habré experimentado algo con mi papá, mi mamá. Pero por el momento no. Ah, ok. Bueno, y última pregunta es, ¿qué medidas crees tú que se debe tomar en frente a la violencia psicológica? Acudir al psicólogo, ¿no? Charla de padres. Claro, sí. Meditación, ayuda, o sea, si es una violencia, tiene que interceder una ayuda, ¿no? En el entorno de la familia, para que el niño, el padre, el abuelo esté bien sanamente y mentalmente. Claro, exacto. Fisiológicamente y mentalmente. Por favor. 23 años. Bueno, te voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿conoces el significado de violencia psicológica? Sí, no y por qué. Sí lo conozco. ¿Por qué? Porque lo he visto, se podría decir que lo he vivido también. Y bueno, eso. Ah, entiendo. Pregunta 2, ¿existe en tu familia la violencia psicológica? No generalmente en mi familia, pero sí tuve un contacto a través de cómo yo pude ver cuando un familiar mío agredía a su pareja. Entiendo. Bueno, última pregunta es, ¿qué medidas crees tú que se debe tomar frente a las violencias psicológicas? Primero, la primera medida sería valorarse a uno mismo, tener una buena autoestima, tener valores y así. Listo, eso es todo. Muchas gracias.